hay otras razones. El hecho de que la enfermedad no sea frecuente, ¿los exime a ustedes de conocerla sí o no? Pregunto. Es una enfermedad poco frecuente. Ahora, repito, por ser poco frecuente, ¿podemos darnos el lujo de desconocerla? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque nos han preguntado, bueno, pero... Y entonces aquí viene la explicación. Desde el punto de vista de salud pública, un ministerio de salud pública tal vez no va a gastar recursos en hacer campaña para que ustedes conozcan y diagnostiquen precozmente el ELA, porque ellos tienen que preocuparse por la salud social. Y eso es comprensible, eso está bien, eso debe ser así. Deben estar más preocupados por hacer campaña para evitar el embarazo precoz, para evitar el SIDA, para diagnosticar la diabetes mellitus, para luchar contra la obesidad. Esas campañas de salud pública se deben enfocar en los grandes problemas de salud pública, y eso está muy bien. Pero ustedes en el acto médico, como médicos, cuando ven un paciente y tienen la relación médico-paciente, ustedes están en un campo distinto al que está un ministro de salud pública. Ustedes están frente a un ser humano que viene con un problema y en ese momento ese ser humano tiene tanta importancia para ustedes, tenga o no tenga una enfermedad que sea un problema social. En otras palabras, ustedes cuando reciben a ustedes, frente a ustedes, a una mujer con ovario poliquístico, a un obeso, a una paciente con diabetes mellitus o a un paciente con SIDA, ese paciente tiene tanta importancia para ustedes como si el paciente viene a consultarlo y trae consigo esta enfermedad, porque en él se resume todo el porcentaje del mundo. Es su problema, es su enfermedad y usted debe enfrentar ese problema, esa enfermedad y hacer lo mejor posible con ese ser humano. Entonces, lo que es bueno desde el punto de vista de la salud pública, de la medicina social, y es respetable que las campañas sean orientadas a lo más frecuente, no los exime a ustedes en la relación médico-paciente de poder ayudar a ese ser humano, tenga una enfermedad frecuente o poco frecuente. O sea, hay un aspecto ético en conocer la medicina, en conocer como médicos lo frecuente y lo poco frecuente. Pero, hay también otra razón, o muchas razones. Cuando usted tiene un paciente con esta enfermedad, si es capaz, a través de su forma de aprender la medicina, de orientar bien al paciente, decir, bueno, yo, por los datos que tiene el paciente, yo llego a la conclusión que es un problema de enfermedad de las neuromotoras primeras y segundas. Tal vez no tuve tiempo de ir a buscar esa enfermedad y ver cuál puede ser en la patología médica, pero lo van a derivar adecuadamente a un neurólogo, que sí sabe de esto y sí puede llevar bien al paciente. Más, si este paciente vuelve donde ustedes, porque usted es el médico rural o el médico del ambulatorio, de la comunidad donde él está, y ustedes conocen la enfermedad, ustedes no solamente lo pueden derivar bien al neurólogo, sino lo pueden aconsejar bien. Y vamos con esto. Esta es una enfermedad que en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, en 4 o 5 años, lleva a un desenlace fatal. Entonces, cuando el paciente viene a verlos a ustedes, él, después que ustedes le hacen el diagnóstico, le va a preguntar, doctor, ¿y qué hago ahora? Entonces ustedes le dirán, como médicos recién graduados, bueno, yo creo que lo mejor es que vaya a ver a un buen neurólogo. En Mérida hay muy buenos neurólogos, o a un buen internista. En Mérida hay muy buenos internistas. Si él no conoce a ninguno, usted le puede dar el nombre de varios de ellos para que él escoja. Y el paciente va a decir, bueno, doctor, pero dígame una cosa, ¿lo que yo tengo es grave o no es grave? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, si ustedes conocen la patología médica, si la han leído, sí, por tener ese paciente, no porque yo les pedí que leyeran, sino ahora por algo mucho más intenso, mucho más fuerte, porque tienen ese paciente de carne y hueso que confía en ustedes. Ustedes se van a leer Harrison y estudian esas 4 páginas, estudiando la patología médica que está en Harrison, en ese libro de medicina interna.
por la clase que le dieron o no le dieron, porque los médicos que dan la patología médica no pueden dar todas las enfermedades. Posiblemente le van a hablar de las enfermedades más frecuentes. Pero usted ante el paciente tiene que ir a buscar esa enfermedad, leerla, porque él le va a empezar a hacer preguntas que usted tiene que responder. Entonces, si es una enfermedad crónica que necesariamente lleva a un desenlace fatal, ¿qué le diría a usted que sí leyó Harrison? ¿Qué se animaría a decirle? Que es la única que leyó las 4 páginas. Yo soy el paciente, le pregunto, mire doctora, dígame una cosa, ¿la enfermedad mía es grave o no es grave? Usted va a decir, no, mire, es una enfermedad es una enfermedad crónica y degenerativa. ¿Pero qué me va a pasar a mí? ¿Me va a matar esa enfermedad? La enfermedad de lo que se va a morir la persona no es de algún daño particular de un órgano, sino que puede haber un paro respiratorio porque disminuye la presión. Está bien. Yo voy a repetir lo que ella dijo porque como esto lo están grabando y ella no tiene micrófono, no tenemos la agilidad de que usted hable con un micrófono delante, yo voy a repetir lo que ella dijo. Ella dice, yo le diría que es una enfermedad grave y que sí lo va a llevar a un desenlace fatal por complicaciones debido al proceso degenerativo que sufren sus neuronas. Está bien, eso es cierto. Lógicamente el paciente, si usted le dice así eso, es fuerte, ¿no es cierto? Es tan fuerte que seguramente todos están pensando cómo decirle eso de otra manera. Entonces, bueno, la manera en que puede decirlo, los insumos para contestar de otra manera están en esas 4 paginitas. Por ejemplo, esas 4 paginitas le dicen a usted cosas que le pueden ayudar a responder a ese paciente. Le dicen, mire, la enfermedad es mortal. En 3 a 5 años el paciente se va a morir. Y se va a morir porque esta enfermedad degenerativa de las neuronas motoras es progresiva y se van a ir afectando más y más neuronas motoras hasta que el paciente va a morir con un problema respiratorio o con un problema de infección, consecuencia de la mala ventilación, etcétera, etcétera. Lo que usted dijo. Pero también le dice algo. En muy pocos casos, esta enfermedad no avanza, se detiene. Le dice más, en poquísimos casos hay remisión. O sea que la enfermedad no solamente no avanza, sino que retrocede. El paciente mejora y no sabemos por qué. Así como no conocemos bien la etiopatogenia, tampoco sabemos por qué ocurren remisiones espontáneas. Eso indiscutiblemente a usted le puede llevar a contestar, mire, es una enfermedad crónica, degenerativa de las neuronas, que lo va a llevar a una situación muy grave en un tiempo no muy largo. Usted tiene que tomar las previsiones para que, sabiendo que eso va a ser así, pero, fíjese, conocemos de casos donde la enfermedad no progresa. Inclusive conocemos de muy pocos casos donde remite. Y lo que es más importante, se lo dice Harrison, los estudios que hay para conocer la etiopatogenia, sobre todo la patogenia, o sea, cuáles son los procesos biológicos, moleculares, alterados, que hacen que vaya degenerando la neurona, son muy intensos. Ya hay algunos fármacos que están siendo probados para tratar de parar ese proceso degenerativo. Y no sería nada raro que en 1 o 2 años más, algunos de esos conocimientos permitan sacar un fármaco que pare esa progresión irreversible del proceso degenerativo. Eso le ayuda al paciente a enfrentar una realidad de una manera diferente a que si la cosa es irremediablemente mortal y no hay solución de ningún tipo. O sea, le abre una pequeña ventana de esperanza que todo ser humano necesita para poder vivir lo mucho o lo poco que le quede de vida. También lo ayuda en otro sentido. Si ese paciente, desesperado por el problema de salud que tiene, recurre a la medicina alternativa, le vendrá a preguntar si usted es su médico de su barrio, de su medicatura rural, o es el médico de confianza porque conoce a la familia, le va a preguntar qué cosa. Mire, me están diciendo que la acupuntura me va a ayudar en este problema de la mano o del pie que no se me mueve bien. ¿Y usted qué le dirá? Mire, si usted cree que eso le va a ayudar, hágase acupuntura, porque está sabiendo, no que lo va a ayudar de verdad, pero también sabe que no le va a perjudicar. Y lo deja que él haga eso.
Si le dice que la medicina alternativa consiste en que una planta del Amazonas se ha descubierto que hace bien para los trastornos motores y que él la quiere tomar, que la tome. Pero, si el paciente dice, mire doctor, hay un médico por ahí que me dice que él con unas pastillitas que cuestan 20.000 bolívares cada una, que si me la tomo en la mañana antes que salga el sol, me voy a curar, ¿qué le va a decir usted? No, mi amigo. Las hierbas estas que tal vez lo puedan ayudar, tómela. La acupuntura se la puede hacer, pero este señor lo está engañando. No hay ninguna pastillita que tomada a las 6 de la mañana antes que salga el sol y que cuesta 20.000 bolos lo va a curar. Quiero decir, si usted sabe lo que tiene en manos, sabe, conoce la enfermedad, sabe cómo empieza, cómo evoluciona y cómo termina, puede contestar a ese paciente una cantidad de preguntas que él le va a hacer. Entonces, como mi misión es incentivarlos a que vayan conociendo la patología médica, que vayan conociendo las enfermedades que afectan al ser humano, bueno, estoy haciendo esta pequeña disquisición de cómo el conocer la patología médica les ayuda muchísimo, no solamente a hacer el diagnóstico, que es muy importante, sino a enfocar la terapéutica. Y en la terapéutica no solamente es lo que damos, sino lo que hablamos, lo que aconsejamos, lo que orientamos. Bueno, no puedo hacer más para estimularlos a que lean las 4 paginitas. Ya de todas maneras no me la han leído ni la primera ni la segunda vez, ya perdí las esperanzas, pero tengo la esperanza que cuando tengan pacientes, y esto es muy importante, cada paciente para ustedes sea el motivo para ir a estudiar. Para ir a estudiar. Ese es el objetivo. ¿A estudiar qué cosa? En este caso concreto la patología médica. Repasar la anatomía, repasar la fisiología y estudiar algo que todavía no conocen. Bueno, dejemos eso de ese tamaño. Vamos ahora con algo nuevo. Entonces Lela le saqué punta hasta donde pude. O sea, estos pacientes con esta enfermedad los presenté porque sirven para razonar un diagnóstico clínico. Y también sirve para estimularlos a conocer la patología médica. Bien, vamos con otro caso clínico. Para lo mismo, yo les doy los síntomas y signos y ustedes con los síntomas y signos me hacen un diagnóstico primero sindromático y luego me hacen un diagnóstico etiopatogénico. Eso es lo que yo ando buscando como cosa prioritaria. Cómo utilizan su conocimiento básico para el diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Un paciente, y espero que lo diagnostiquen rápidamente, viene a ustedes con el siguiente cuadro. De nuevo, es un paciente, sexo masculino, adulto, 60 años, y lo traen al paciente a su consulta y el motivo de consulta es control de un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular. O sea, el antecedente es que ha tenido un accidente cerebrovascular. Usted está en la consulta y le dicen, mire, yo lo traigo para que usted lo controle, me dijeron que lo lleve, que cualquier cosa que usted vea lo va a saber orientar. Entonces, el motivo de consulta es un paciente con antecedente de un ACV, esa es la enfermedad actual, en este caso usted va a preguntar sobre qué pasó, pero lo que el paciente trae es control, viene de control. ¿Control de qué? Control de un accidente cerebrovascular que sufrió hace 3 meses y que lo llevó a tener como manifestación clínica una hemiplegia derecha. Hemiplegia derecha. ¿Qué quiere decir hemiplegia derecha? Ustedes por lo poco, mucho que saben de semiología, saben que es la parálisis del hemicuerpo derecho. Entonces, hay una hemiplegia derecha, o cuando hablamos y ponemos ese término, decimos, hemiplegia derecha es la parálisis del hemicuerpo derecho. ¿Sí? Entonces el paciente ya viene diciendo, vengo a controlarme porque tengo las consecuencias de una ACV que me dio hace 3 meses y tengo una hemiplegia derecha.